Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la verdad detrás del escándalo que está sufriendo actualmente el fútbol italiano con la Juventus. Obviamente estoy seguro que muchos deben haber escuchado acerca de la quita de puntos que ha recibido la Juventus, pero creo que también hay muchos que no terminan de entender realmente cuál es la cuestión o cuál es el motivo detrás de toda esta sanción y todo este escándalo. Así que lo que vamos a hacer en este video es justamente desarrollar todo esto, desde el comienzo hasta esta sanción, qué fue lo que ocurrió para que la Juventus termine involucrada en este escándalo. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y sponsor oficial del canal. Ya finalizada la Copa del Mundo en Qatar, vuelven todas las competiciones importantes a nivel clubes, vuelve la Premier League, vuelve la Liga Española, dentro de poco también vamos a tener la Champions y qué mejor que tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Después de protagonizar en el año 2006 el denominado Calciopoli, uno de los mayores escándalos en la historia de la Serie A y que acabó, entre otras imposiciones, con la pérdida de la categoría de la Juventus, el club torinés recibe otro duro golpe judicial, esta vez por irregularidades en sus cuentas financieras. ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuál es el origen? Bueno, tenemos que remontarnos hasta octubre del año 2021. En ese momento la Serie A empezaba a surgir este posible rumor de que la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol iba a abrir una investigación sobre operaciones sospechosas en los últimos mercados de fichajes, puntualmente entre el 2018 y el 2021, y tenía a la Juventus y el Napoli como principales objetivos, y se presumía un caso de plusvalías ficticias y cifras maquilladas. La Comisión Supervisora de Clubes de Fútbol Profesional en Italia tenía bajo la lupa un total de 62 operaciones en los últimos mercados de fichajes, por sospecha de cuentas camufladas. De estas 62 operaciones, 42 involucraban a la Juventus, siendo sin duda la más llamativa el intercambio con el Barcelona entre Pjanic y Arthur. Otro caso estudiado en la Serie A también había sido la llegada en ese momento de Victor Osimhen al Napoli. En el fútbol, los costos y los fichajes de un jugador se desglosan bajo la forma de amortización por el plazo de contrato firmado, es decir, que el costo de dicha ficha se divide en los años de duración del contrato. En el caso de la venta de jugadores, se consideran plusvalías a la diferencia entre el monto de venta y el equivalente a los años restantes de contrato. Para que se hagan una idea, si un futbolista es fichado por 20 millones de euros con un contrato a 5 años, el costo del mismo va a ser de 4 millones por año, es decir, los 20 millones que se pagaron dividido los 5 años de contrato que tiene. Por ende, si al segundo año de contrato ese jugador es vendido por 18 millones, el club va a tener una plusvalía de 2 millones de euros. Si bien lo termina vendiendo por menos dinero, la realidad es que cubre los 16 millones de los 4 años restantes de contrato y tiene 2 más, porque eran 18, que ni se terminan entrando en concepto de plusvalía. Pese a haberlo vendido por debajo de su costo, el club queda con las cuentas en verde. Esto sería básicamente para que entiendan de la forma más clara posible qué es la plusvalía y este es el eje central de todo este conflicto que termina con la sanción a la Juventus. La Gazzetta dello Sport, uno de los medios más importantes del fútbol italiano, había anunciado desde el mes de febrero del año 2021 que la UEFA y las autoridades del fútbol italiano estaban siguiendo de cerca posibles plusvalías ficticias en algunas transacciones, principalmente provenientes de la Juventus. El problema era simple, no hay una fórmula para poder calcular cuál es realmente el valor de un jugador. Por ende, los clubes estarían presuntamente usando cifras maquilladas para generar plusvalías ficticias y verse favorecidos a la hora del fair play financiero, que como sabemos es lo que regula todo lo que tiene que ver con la venta y compra de jugadores en el mundo del fútbol. Solo con el intercambio de Pjanic y Arthur, la Juventus registró plusvalías por cerca de 42 millones de euros, siendo el bosnio un jugador en ese momento de 30 años que venía a no tener una buena temporada en la Serie A. Es decir, que fue la segunda plusvalía más alta en la historia de la vecchia señora,
solamente por detrás de la venta de Paul Pogba al Manchester United. Este fue uno de los casos que terminó levantando la mayor cantidad de sospechas, dadas las altas valoraciones que le dieron los clubes a la ficha de estos jugadores. Este tipo de operaciones se las conoce como falsos intercambios, ya que el Barcelona valoró a Arthur en 72 millones de euros y la Juventus lo valoró en 60 millones de euros, pero prácticamente no circuló dinero, aunque sí se generaron muchísimas plusvalías para ambos clubes, lo que terminó obviamente haciendo que estos clubes terminen con las cuentas en verde cuando en realidad no lo deberían haber hecho. La acusación valoraba que el club, en este caso la Juventus, había fijado valores exageradamente elevados a ciertos futbolistas durante la venta para poder aumentar la plusvalía y reducir artificialmente sus pérdidas. La fiscalía cifra en cerca de 155 millones de euros esas plusvalías llamadas ficticias entre el año 2018 y 2021. Para que se entienda bien, si no terminaron de entender después de toda la explicación, lo que estaba haciendo la Juventus era, a la hora de vender un jugador, a la hora de ceder un jugador, a la hora de intercambiar un jugador, darle un valor mucho más caro a lo que habían realmente recibido para que de esta forma sus cuentas terminen cuadrando y no tenga pérdidas y pueda cumplir con el fair play financiero, que si no lo hacen pueden tener sanciones desde multas económicas hasta terminar perdiendo puntos o no dejándolos participar en competiciones europeas. Pero no es lo único que había hecho la Juventus. El otro supuesto truco contable del que también se le acusa se refiere a acuerdos cerrados con los jugadores para diferir el pago de ciertos salarios durante la pandemia en 2020 y también luego en el año 2021. El club mencionó un impacto positivo de 90 millones de euros en sus cuentas después de haber anunciado un acuerdo para no pagar 4 meses de salarios durante la primavera del año 2020, pero la acusación valora que debería haber registrado el hecho de que se les había prometido a los jugadores en paralelo que le iban a pagar esos salarios nada más que un poco más tarde. La Juventus dijo que no pagó esos salarios, es decir, no tenía esos gastos, no tenía esas pérdidas, pero en realidad sí pagó esos gastos, nada más que lo hizo en diferido un tiempo más tarde de lo que lo debía haber hecho y no lo registró. Esta es otra de las acusaciones por las cuales la terminan sancionando. Hasta la semana pasada el único antecedente con castigo en el fútbol italiano que teníamos respecto a esta situación involucraba al Chievo Verona y al Cesena, que también por una cuestión de aumentar de forma ficticia los números de las ventas y las compras de jugadores, terminaron siendo castigados con la reducción de puntos en la tabla y también multas económicas. Sin embargo, el Cesena fue el único que termina cumpliendo con el castigo porque el Chievo Verona termina ingresando en quiebra. La semana pasada se termina de confirmar que la Comisión de Apelaciones de la Federación Italiana sancionó a la Juventus con la quita de 15 puntos esta temporada por alterar la valoración de los futbolistas en algunos traspasos con el fin de crear plusvalías ficticias, inflar sus balances económicos y de esta forma esquivar el fair play financiero. De esta forma se puede reducir las pérdidas y reforzar el equipo mediante más fichajes, generando una situación ventajosa con respecto al resto de las competencias. Son un total de 22 las transacciones examinadas en las cuales la Fiscalía pudo comprobar que la Juventus hizo esto, y habrían sido consideradas como irregulares. Desde el intercambio que les mencionaba antes, el de Pjanic y Arthur con el Barcelona, que es el que termina generando mayor sospecha, hasta la venta, por ejemplo, de Emre Can al Borussia Dortmund, pasando también por otras operaciones con el Lugano de Suiza, la Sampdoria italiana o el Amiens francés. El caso se reabrió a petición del fiscal de la Federación Italiana de Fútbol, que pedía que la Juventus le fuesen descontados 9 puntos de la clasificación de la Serie A por dichas alteraciones. El recurso fue estimado parcialmente, ya que las mandas fueron a la postre ampliadas, elevando la sanción finalmente hasta los 15 puntos. Y eso implica que la Juventus pasa de estar en la tercera posición con 37 puntos a quedar con 22 en el 10º lugar, colocándose entre la Fiorentina y el Bolonia. Fuera, obviamente, lo que más le interesa al día de hoy, que son las competiciones europeas. Con la medida aplicada, el cuadro de Turín ve ahora como el cuarto puesto, que le da la posibilidad de jugar la Champions la próxima temporada, le queda a 12 puntos cuando quedan solamente 20 jornadas por disputarse. Además, la sanción de Deportiva, el tribunal también impuso fuertes penalizaciones a directivos de la Juventus que estaban implicados en dicha trama. También vale la pena aclarar que hubo otros equipos que estaban involucrados, como Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pizza, Pescara y el Novara, que finalmente todos fueron absueltos, salvo la Juventus, que termina siendo condenada.
A pesar de esta dura sanción, el caso no termina cerrado de forma definitiva porque el caso del conjunto turinés tiene 30 días para presentar el recurso de apelación frente al Colegio de Garantías del Comité Olímpico Nacional Italiano. Habrá que ver a partir de esto si logra reducir la sanción, si logra que se la saquen o la mantienen, y la Juventus finalmente va a tener una temporada muy complicada, no digo con el descenso porque sigue estando lejos, pero sí para poder cumplir el objetivo de estar en Europa el próximo año. Así que me gustaría leerlos en los comentarios qué piensan de esta sanción. ¿Les parece justa? ¿Creen que es leve, que lo deberían haber sancionado más? ¿Creen que es una sanción exagerada, que debería de haber sido simplemente una multa económica? ¿Creen que por reincidencia? Porque como sabemos no es la primera vez que la Juve tiene conflictos con la justicia y no tiene conflictos en general con el fútbol italiano. Deberían haber aplicado una sanción aún más ejemplificadora. Los leo en los comentarios, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita y yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.